Bueno, y seguimos con el curso de programación orientada a objetos, ¿vale? Con C++. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a abrir el esto y bueno, tenemos aquí clases objetos. Sabemos lo que es una clase, sabemos lo que es un objeto, ¿no? Una clase es una plantilla general, muy generalista, sobre algo que representa la vida real. Todo se puede abstraer y crear un objeto con algo de la vida real, cualquier cosa. Un empleado, si tú eres un trabajador que está en un banco, del programador, eh, tienes que hacer empleados y la clase empleado, tal, ¿no? Si es un videojuego puede ser cualquier cosa, ¿no? Y luego crear sus subclases, ya veremos lo que es una subclase, crear objetos de esa clase y mil cosas. Hemos visto lo que es una clase, hemos visto lo que es un objeto, hemos visto lo que es un constructor por ahora, por defecto. Hemos visto lo que es el encapsulamiento, que es cuando hacemos las variables privadas o públicas, protegidas también. Lo que pasa que, bueno, eso lo vamos a ver más en temas más en César. Sobrecarga de métodos, vamos a ver lo que es la sobrecarga de métodos y lo que es la sobrecarga de constructores, ¿vale? Por ejemplo, antes de hacer eso, primero tenemos que crear un constructor que no sea por defecto, que sea un constructor donde nosotros podamos construir el objeto que nos dé la gana con las propiedades que a mí me dé la gana. ¿Cómo hacemos eso? Porque bueno, yo puedo venir aquí, hemos visto que nosotros creamos un camarero, Luis, pero es que yo no puedo crear una cosa que no sea un camarero Luis. No puedo crear una bailarina, no puedo crear nada. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un constructor por defecto. Y este constructor por defecto, que simplemente está vacío, ¿vale? Este constructor por defecto sí, me obliga aquí a ponerle unos datos de entrada. Unos datos que siempre van a ser los mismos, ¿vale? ¿Para qué vale un constructor ¿Para qué vale un constructor por defecto? Imaginaos. Yo tengo un juego de naves, ¿no? Yo tengo un juego de naves. O yo tengo un juego, sí, yo tengo un juego de naves, sí, por ejemplo. Y yo tengo un tipo de proyectil, ¿no? Vosotros veis que en los juegos de naves pues hay proyectiles de distintos tipos, ¿vale? Y hay proyectiles que se lanzan yo qué sé, que se lanzan así de la madre que te parió, que se lanzan así de varios rayos, es solamente uno, pueden ser dos a la vez, pueden ser, yo qué sé, explosiones varias, ¿no? Tenemos distintos tipos de proyectil. Si yo, por ejemplo, podría tener un proyectil por defecto, que nada más que empieza el juego, si no cojo otro tipo de proyectil durante el camino, pues tengo un proyectil que tiene unas características, como podrían ser un color, un daño tal específico, ¿no? Ese es el por defecto. Quiere decir que el por defecto quiere decir que si no he cogido otro, pues se va a ejecutar el por defecto, ¿vale? Es para poneros un poco un ejemplo, ¿no? Pero yo puedo crear más constructores que no sean por defecto, ¿vale? Que sean constructores que sí que estén completos y que yo pueda, o que tengan varios, puedo crear varios constructores. Eso se llama sobrecarga de constructores, que es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, yo puedo crear otro empleado club, ¿vale? Y este empleado club quiero pues que tenga todo directamente, ¿vale? Este quiero que tenga todo. Y por ejemplo, va a tener este empleado club, va a tener el std string name, ¿vale? Ese empleado va a tener el std string género. Como veis, estoy dándole esto, ¿vale? Pero voy a quitar la parte privada porque así hemos dicho que era una buena práctica las variables hacerlas privadas y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear el constructor y luego ponemos las variables privadas, ¿vale? Pero era para que veáis que ahora necesitamos getter y setters para tener acceso a las variables cuando las haga privadas. std string género, std string categoría, ¿vale? Y std string damage. No, string no, mentira. Categoría es un flotante, float damage, ¿vale? Y luego creamos el salario, ¿vale? El in salario. Un entero, que es el salary, ¿vale? Como veis, simplemente esta línea se suele poner como buena práctica de programación. Que esto, si no se la pones, tampoco pasa nada.
Pero ponérsela, porque estas variables, si son privadas, ponérsela, porque esto a cualquier otro programador, en cuanto la vea, una barra baja al principio de la variable, sabe que es una variable privada, ¿vale? Y le vamos a no complicar la vida tanto, ¿vale? Siempre es una buena práctica que no cuesta hacerlo, ¿vale? Y luego lo que vamos a hacer es que estas variables las voy a cortar y las voy a poner en el ámbito privado, ¿vale? Son privadas directamente. Hemos creado un constructor, ¿vale? Entonces vamos al CPP porque ese constructor tenemos que decirle, oye amigo, ¿qué pasa aquí con este constructor, amigo? Pues vamos a hacerlo. Vamos a poner empleado club, dos puntos, empleado club, pero este constructor no se va a quedar así. Este constructor tenemos que pasarle ahora, tenemos que pasarle los datos, ¿vale? Entonces, este constructor vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que tengo que venir aquí, copiar esto, ¿vale? Porque si no me toca escribir uno a uno y no queremos hacer eso, ¿no? Copio, ¿vale? ¿Lo veis? Lo copio, me vengo aquí al CPP otra vez y lo voy a pegar aquí. ¡Pam! ¿Vale? ¿Lo veis, no? Se me queda así. ¿Qué me falta? Todavía faltan cosas. Bueno, pongo dos puntos, ¿vale? Y aquí vamos a poner estas mismas variables, pero veréis cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a igualar la variable privada nombre a este nombre de aquí que le voy a pasar por el constructor, ¿lo veis? ¿Vale? Vale. Y no os preocupéis que lo vais a entender mejor. Género por género, ¿vale? Vamos a poner category por category, ¿vale? Vamos a poner damas por damas y vamos a poner salario por salario, ¿vale? Muy bien. Simplemente cerramos llaves aquí y ya está, ¿vale? Bueno, ¿qué es esto? Pues bueno, hemos creado, este es el por defecto, ¿vale? Y este es el constructor con todas las características para yo desde ahora, desde cualquier sitio, crear los objetos que a mí me dé la gana con las características que a mí me dé la gana. Mujer, hombre, con portero de discoteca, no sé qué. ¿Me entendéis? Ahora sí me estáis entendiendo, sí, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto funciona de la siguiente manera. Aquí veis que empleado club le estamos diciendo a la clase, vale, vas a tener un constructor por defecto que no estás obligado a pasarle datos, ¿vale? Simplemente si llamas al constructor por defecto te va a crear el por defecto. ¿Y qué es por defecto? Pues el que hay, ¿vale? El que hay por defecto, ¿vale? Es como cuando vas por defecto, yo qué sé, ¿cómo explicaría yo? Es como cuando vas por defecto, yo qué sé, cuando te compras un coche y tienes un coche por defecto. Imaginaos que esta clase es coche y este es el constructor por defecto con las extras de un coche con lo básico, con lo más barato. No lleva extras, tal, y no, las ruedas, el tal, lo básico. Este sería el por defecto. Y luego nosotros podemos crear coches distintos con otras características. Pues esto es lo que pasa aquí. Aquí estoy obligado cuando llamo a un constructor por defecto, como lo llamo aquí. Esto es un constructor por defecto simplemente. ¿Veis que me está dando error? ¿Sabéis por qué me está dando error? No lo veréis porque las variables las he hecho privadas, ¿lo veis? Y me da error aquí. Ahora lo vamos a arreglar, no os preocupéis. Bueno, pero quiero que entendáis esto. Ya hemos creado un constructor. Y el constructor, como dice su palabra, construye objetos, ¿vale? Con las características que nosotros queramos. Porque aquí son las características que le hemos dado por defecto al principio. Y todos los que cree con un constructor por defecto, cuando llame al constructor por defecto, solamente me va a crear empleados que se llaman Luis. Y yo, Luis, pues puedo tener uno, pero no es plan de tener 20 Luis iguales. Eso no existe, ¿no? Lo que sí podría tener, esto se suele usar más, no para empleados, se suele usar más, para que lo entendáis, se suele usar más para cosas que son por defecto muchas naves, que van a ser todas iguales, hasta que no creemos otras con otras características que queramos, pues uso la de por defecto, ¿vale? Y luego tenemos el empleado club y con el constructor
que acabamos de crear. Vale, ¿y cómo funciona esto? Bueno, pues yo creo el constructor y el constructor, quiero que entendáis como si el constructor como si fuera una función, porque es lo mismo que una función. Vosotros tenéis nociones de programación, ¿vale? Porque si estáis aquí tenéis que saber programación, algo. Si no, no deberíais de estar mirando un curso de programación orientada a objetos. Un constructor es una función. Quiero que entendáis que funciona como una función exactamente, ¿vale? Y esto sería la parte de dentro de la función, la interna de la función, la parte de dentro, el contenido de esa función, ¿no? Tú a una función le puedes pasar parámetros, ¿a que sí? Y tú les pasas datos a los parámetros y esos parámetros, ese valor es el que va a ir luego dentro de la función. Así yo puedo decir a la clase, ¿y qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Sobreescribiendo mis métodos privados a, y dándole los valores que yo les mando desde fuera. Por ejemplo, aquí lo que yo estoy diciéndole es que, oye, a la clase empleado, voy a crear un empleado del club que va a ser lo que sea, una señorita, y esa señorita tiene que tener un nombre. Pues yo ese nombre se lo voy a dar desde fuera. Llamo al constructor empleado club y le paso el nombre, el name, y como veis, yo aquí el name, al pasarse el name por aquí, oye, te vas a llamar Juanita, ¿vale? Juanita, ahora es Juanita. Y la variable privada pasa a ser Juanita de la clase. Entonces, que estoy creando una instancia de que se llama Juanita, ¿vale? Tiene un género que es femenino. Bueno, pues como se lo voy a pasar por aquí, género. El género privado pasa a ser femenino. Y así yo construyo objetos. Por eso se llama constructor, porque estoy construyendo un objeto, ¿vale? Y este es el constructor por defecto. ¿Qué me permite esto? ¿Qué me permite esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, como veis, las propiedades siguen siendo privadas y me están dando problemas, ¿vale? En otros lenguajes tenemos los setter y los getter, perdón, las propiedades set y get, pero en C++ no tenemos esas propiedades set y get y lo hacemos con setter y getters por medio de funciones, ¿vale? Yo voy a decidir qué propiedades quiero que sean públicas y privadas y yo voy a protegerlas todas. Yo quiero que todas sean privadas y luego creo getters y setters, ¿vale? Y esto entramos dentro de los getters y los setters. ¿Y qué son los getters y los setters? Bueno, vamos a verlo ahora, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, antes de meternos en esto, quiero que veáis por qué me está dando error aquí y cómo lo vamos a solucionar, ¿vale? Tenemos que crear, esto lo puedo comentar, ¿sabéis cómo se hacen comentarios masivos aquí? Elegís todo, le dais a control K de kilo, C, control K C y me hace todo el comentario, para que no me esté dando error, ¿vale? Nosotros teníamos un camarero con un constructor por defecto, ¿no? Pero ahora hemos creado un constructor con parámetros. Y como hemos creado un constructor por parámetros, ahora ya puedo crear lo que me dé la gana. Antes tenía que ser camarero Luis porque tiene los datos de camarero Luis y tiene que ser así, tiene que ser esto. Pero yo ahora puedo crear una bailarina, lo que me dé la gana. Puedo decirle, bueno, la bailarina de barra, ¿no? La del pole dance, ¿vale? Empleado club, ¿vale? Y puedo decirle pole dancer. Woman. Una mujer que hace pole dance, ¿vale? Pole dancer Katy. Una pole dancer. Si somos un poco más ingleses, podemos poner Katy pole dance, ¿vale? Esto. Katy pole dance. Pues luego puedo crear, por ejemplo, también empleado club Susan pole dance, ¿vale? Pole dance. Tenemos ya dos pole dancers, una que se va a llamar Katy y otra que se va a llamar Susan, ¿vale? Pues estas pole dancer simplemente ahora podemos darle un constructor de esta manera, ¿vale? Así. Y me va a pedir unos parámetros y ahora lo vais a ver. Que el primer parámetro era el nombre. El nombre es Katy. Le voy a pasar Katy, ¿vale? Una vez que ponga la primera propiedad, veis que ahora le pongo una coma y veis aquí automáticamente me dice que lo siguiente es el género y lo tiene aquí puesto más fuerte, ¿no? ¿Lo veis? ¿Qué género es? Femenino, pues una F, ¿no? Vale. Coma. Ahora tenemos la categoría pole dancer, ¿no?
Pole dance. Pole dance. Pole dancer, ¿vale? Luego tenemos que es un daño. Esa es una mujer. Si al camarero le hemos dado 5, creo. No sé por qué tengo un error. Ah, bueno, tengo un error porque no he terminado todavía. A esta mujer es un float. Podemos darle que tiene un 2,5 de fuerza, ¿vale? ¿Vale? Y luego me queda un dato que es el salario. ¿Qué cobra la pole dance? El camarero, como a mí, la pole dance cobran más, ¿no? Vamos a ponerle que cobra 1500. 1000. Yo qué sé, 1000. Bailan un rato solamente, ¿no? Vamos a ponerle 1000, yo qué sé, 1300, ¿vale? No sé lo que cobra esa gente, pero bueno. Pole dance. Ya he creado un objeto que Katy pole dance, ¿vale? Ahora tenemos Susan pole dance, ¿vale? Simplemente podemos copiar y pegar. ¿Por qué? Porque va a cambiar muy poco, ¿vale? Es otra pole dancer. Copio los datos, los pego aquí. Y en vez del nombre Katy es Susan, ¿vale? Susan. Ya tenemos. Va a cobrar lo mismo y en este caso el damage podría estar más fuerte que la otra o menos fuerte. Yo puedo ponerle un 3, yo qué sé, ¿vale? Aquí los datos podría tener otro sueldo también, no sabemos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos creado dos objetos, ¿vale? ¿Lo veis? Ya tenemos uno que usa el constructor por defecto, ¿vale? Y otros que usan el constructor con todos los datos. ¿Qué es lo que no podemos hacer en una clase? Darle un constructor que no exista. Dar un constructor que no exista. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo creo un empleado club, ¿vale? Que se va a llamar Paco Waiter, otro camarero, ¿vale? O camarero Paco, ¿vale? Y pongo aquí Paco de nombre, porque a mí me da la gana, y pongo el género masculino y digo, ya está, ya no quiero más datos. ¿Por qué? No quiero más datos porque yo aquí, mira, porque sí, ¿veis como aquí no he querido poner ninguno y me ha cogido por defecto? ¿Veis como aquí los he puesto todos? Pero yo ahora quiero aquí que solamente que se llame Paco y que es masculino. No quiero más datos. No necesito más datos del camarero Paco. Pues esto no es posible. ¿Pero por qué no es posible? Porque no he creado otro constructor. Sería posible, sí. Me vengo aquí y pongo empleado club. Oye, quiero un constructor que solamente le pase el nombre y el género, ¿no? Entonces pongo std string name, ¿vale? Y std string género, ¿vale? Y ahora sí, ¿vale? Ahora sí le digo, oye, ya veréis cómo no me da error. Ahora, oye, puedo crear objetos solamente con estos dos datos, ¿vale? Me voy aquí al main y veis cómo ya no me da error. Ya he creado un camarero Paco que si quiero, vamos a ponerlos por orden así para que se vea un poco más tal. ¿Veis? He creado un camarero Paco que solamente no me obliga a pasarle todos los demás datos, sino que solamente tiene Paco y eso. Vale, ahora esto me da error, ¿vale? ¿Y por qué me da error? Vale. ¿Qué hemos dicho antes? Esta variable name es privada, ¿vale? Control K U para quitar los comentarios. Selecciono todo, control K de kilo U, ¿vale? Aquí tenemos que se llama name, género, categoría, damage y salario. Y hostia, que me da error. Si antes no me daba error, claro, porque ahora he metido las variables en privadas y no tengo acceso a esas variables, ¿vale? ¿Cómo arreglamos esto? Muy sencillo. Gracias a los getters y los setters. Eso lo vamos a ver en la próxima. Eso entra dentro de la encapsulación también. Getters y setters. Estas funciones es una de las cosas más importantes que vamos a ver dentro de la encapsulación, porque en todos los lenguajes, casi todos los lenguajes tienen getters y setters, ¿vale? Son muy importantes, vais a ver por qué. Lo vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.